Recibimos en este momento en el panel central de América Quito a Hermut Bock. Él es un experto en facturación electrónica. Vamos a hablar sobre los servicios ahora que todo es a través de la tecnología, servicios de facturación electrónica. Y obviamente para mucha gente es nuevo, para mucha gente es desconocido, mucha gente tiene temor a la tecnología y conforme avanzan los días, avanzan los meses, avanzan los años, hay que seguir familiarizándonos para evitar problemas. Hermut, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias. ¿De dónde es este nombre? Cuéntanos un poquito. Es nombre alemán. No es ecuatoriano, ¿no? De hecho, no es ecuatoriano. ¿Y tú tampoco eres ecuatoriano o así? Yo soy ecuatoriano. ¿Ya? Mi padre es alemán, bueno, pues heredé la nacionalidad y tengo doble nacionalidad. ¿Ya? Pero tú naciste aquí en Ecuador. Sí, yo soy ecuatoriano, ajá. ¿Y viviste toda tu vida en Ecuador? Toda mi vida, sí. Ah, solamente entonces el nombre. Sí, y bueno, la sangre también. alemana también, Sí. por cierto. Sí. ¿Has visitado Alemania? Sí, algunas veces. ¿Ya? Y en comparación con Ecuador, ¿te gusta más Alemania o te gusta más Ecuador? Bueno, digamos que me gustan algunas cosas de Alemania y algunas cosas de Ecuador. ¿Qué, por ejemplo, de Alemania? Lo que me gusta mucho de Alemania es la organización. Es bastante ordenado el país y Ya. muy puntual. Todo funciona como un reloj. Pero las personas también funcionan como relojes, se vuelven como robots. Entonces la parte social de la familia me gusta mucho más de Ecuador. Ah, correcto. Como que los latinoamericanos somos más cálidos, inclusive, ¿no? Correcto. Sí, esa es la Los parte europeos se dice que son un poco más fríos. Sí, son más fríos, sobre todo mientras más Por al eso norte que tú Europa, acabas más de fríos. anotar también, ¿no? Sí. Porque prácticamente son robotizados por la puntualidad y tantas cosas. Aunque la puntualidad es muy buena, por cierto, ¿no? Sí, la puntualidad es muy importante, ¿no? Por ejemplo, allá el transporte público se maneja por horas y a la hora que dice que va a llegar, llega exactamente esa hora o un poquito antes, ¿no? Nunca se retrasa. Esa es la parte bonita, ¿no? Y además todo funciona bien, entonces también los servicios básicos, digamos, o los servicios sociales son muy buenos. La educación es gratuita y excelente, la salud es gratuita y es excelente. Digamos que es la parte bonita, ¿no? Pero también, por ejemplo, a los latinos nos gusta mucho sociabilizar, estar con la familia, tener amigos. Allá no se puede, ¿no? Todo el mundo es individualista, es decir, cada uno vive su mundo. Y todos hacen lo suyo y punto. Exactamente. Muy bien, interesante conocer un poquito más de Alemania, pero los ecuatorianos deberíamos, así como los latinoamericanos, emular algo de Europa, por ejemplo, la puntualidad. Aquí se pierde mucho tiempo, se hace esperar mucho a la gente y eso significa pérdida de dinero también. Así es, claro que sí. Entonces, yo creo que por allí también deberíamos empezar emulando a Alemania, por citar un país, porque en Europa casi es la generalidad, la puntualidad. Sí, generalmente mientras más al norte son más organizados, ¿no? Al sur, Italia, Francia, quizá no tanto, ¿no? España ya no son tan puntuales. Pero en todo caso son un poco más puntuales que aquí en Ecuador. Sí. Aquí jugamos mucho con el tiempo de otros. Así es. Eso es lo lamentable. Por eso empezamos puntualitos la entrevista. Porque me llamó mucho la atención de tu nombre, Hermut Bock. ¿Y tu apellido segundo? Irigoyen. Ah, Irigoyen, correcto. Arrancamos entonces con el tema que vamos a conversar sobre los servicios del sistema de facturación electrónica. Esto, como decía al inicio, como que un poco nos sigue sorprendiendo, como que sigue siendo nuevo para los ecuatorianos porque la tecnología avanza y como que nos quedamos atrás. ¿Es así o no? Bueno, en realidad no es algo único a Ecuador, sino en general al mundo entero, porque la tecnología avanza demasiado rápido. Entonces sí es realmente un reto permanecer al día, inclusive para las personas que trabajamos en tecnología. Pues prácticamente cada mes recibimos una serie de actualizaciones o prácticas nuevas que se realiza y pues si para nosotros es difícil, imagínese para la gente que pues no está en este campo, ¿no? Hablamos de los adultos mayores, ¿no? Que sí, es más complicado. Sí, sobre todo adultos mayores, así es. Porque la nueva generación, los niños dominan mejor que uno la tecnología. En esta época. Ellos nacieron con eso, ¿no? Claro. Nosotros digamos que estuvimos en la transición. Exacto. Y bueno, hay gente que pues ya ni siquiera pudo llegar a esa transición, ¿no? Que se quedó un poquito ya en las formas de hacer negocios y actividades que se realizaban antes de esta revolución.
Harmut, ¿qué beneficios nos da a los ecuatorianos el hecho de manejar un sistema de facturación electrónica, este tipo de servicio? Digamos que como facturador electrónico, los beneficios principales son ahorros en el proceso vinculado a factura electrónica, un aumento de la eficiencia, pues se puede comparar la factura electrónica con un correo electrónico y versus un correo convencional. Un correo convencional, pues si tú lo envías se demora un par de días o semanas, dependiendo de a dónde vaya, mientras que un correo electrónico dura un par de segundos. La factura electrónica es igual, si enviamos por un courier o con un mensajero se demora varios días, mientras que si envío yo por correo electrónico dura un par de minutos. Entonces ese aumento de eficiencia se traslada también después a mejores tiempos de cobranza, mejor retorno de la cartera. Ahorramos tiempos vía este sistema. Ahorramos mucho tiempo, así es. Y costos, ¿no? Porque, por ejemplo, el costo vinculado a impresión y papel, el costo vinculado al archivo de esa documentación, el costo vinculado a administrar esa documentación. Si es que queremos buscar nosotros una factura física, nos va a tomar un par de horas, al menos, encontrar en los archivadores, ¿no? Dependiendo de la cantidad de facturas que tengamos ahí. Y en el caso de la factura electrónica, pues es un buscador donde yo pongo el nombre del cliente, el rango de fechas, el tipo de documento, y en un par de segundos ya tengo la información disponible. Ahorramos tiempo, que eso es lo bueno, ahorramos inclusive dinero, pero por la otra parte como que también se pierde fuentes de empleo. A ver, generalmente todo este tipo de revoluciones lo que hacen no es terminar con fuentes de empleo, sino más bien contratar nuevos recursos. Es decir, por ejemplo, la persona que distribuye la factura o la imprenta quizás se queda sin la misma cantidad de trabajo, pero comienzan a generarse empleos para los trabajadores del conocimiento que se conocen ahora. En otros campos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, la imprenta pierde 5 trabajadores, pero es dinámico, contrata esos 5. No los mismos 5. Contrata 5 que sean trabajadores de conocimiento. De ahí la importancia de siempre permanecer actualizado, ¿no? O sea, esos mismos trabajadores que pierden esas fuentes de empleo podrían dar un giro a través de capacitaciones. Exactamente. Correcto. De prepararse y ya ser un trabajador de conocimiento, ya no un trabajador de operación, digamos, ¿no? Que es el tradicional. Ir a la par con la tecnología. Así es. En capacitación, en estudios, etcétera, etcétera. Exactamente. Eso es lo que deben hacer. Ya, el tipo de beneficios que tú planteas con la utilización del sistema de facturación electrónica, ¿ya tenemos en un porcentaje avanzado en nuestro país que lo utilizamos este sistema? Sí, actualmente hay alrededor, por datos del SRI, alrededor de 2.500 empresas que ya están facturando electrónicamente. ¿Y de un universo de cuántos? Sí, claro que sí. El universo son 8.500, que son las empresas que el SRI denomina contribuyentes especiales. ¿Quiénes son estos contribuyentes especiales? Son las empresas más grandes en realidad, o que pertenecen a sectores estratégicos. O sea, actualmente están las pequeñas ya totalmente involucradas. Las pequeñas no todavía. Para las pequeñas no es obligatorio todavía, va a ser obligatorio a partir del 2016, pero para las empresas grandes ya es a partir del 2015. Ya. Pero este proceso, en un porcentaje de cuánto ha avanzado. Digamos que si las empresas que deben entrar son 8.500 y existe alrededor de 2.500, estamos en un 23%, 22% más o menos. ¿Y qué es lo que dificulta o qué problemitas se han presentado en el inicio de este proceso? Principalmente el desconocimiento. Esa es la parte más complicada, ¿no? Porque el SRI dio un año para que las empresas migren, y pues en ese año han tenido primero que averiguar qué es la factura electrónica, segundo entender cómo la van a integrar a sus sistemas internos, y tercero el desconocimiento del cliente, porque el cliente estaba acostumbrado a recibir una factura en papel todos los meses y de repente ya no recibe nada. O por ejemplo, si es que tú vas a un centro comercial, a un supermercado que es cliente nuestro, ya no te entregan ni siquiera factura, sino te entregan un código para que tú te descargues la factura de su sitio web. Entonces son cosas que cambian y que a la final pues siempre dificulta un poquito ese cambio de conductas de las personas, ¿no? Los empresarios tienen responsabilidad en el hecho de que no capacitan a sus empleados para
la aceptación completa de este tema? Bueno, digamos que las empresas siempre son responsables de la capacitación de sus recursos, ¿no? Ajá. Siempre tienen que tenerlos al día. Pero es un poquito más complicado porque quizá los recursos internos se los puede capacitar y se los puede involucrar en el proceso. Pero a un cliente, por ejemplo, que va a un supermercado, un señor que no tiene ni siquiera correo electrónico y le dicen, mira, ahora su factura es electrónica y tiene que revisarla acá, se le complica un poquito más, ¿no? Esto demora más por el lado de los clientes, no por las empresas. Así es, más es por el lado de la sociedad en sí, ¿no? Que no está acostumbrada. Por ejemplo, el próximo año, si estamos hablando que son 8,000 empresas de las más grandes del país que van a facturar todas electrónicamente, significa que nosotros como consumidores vamos a también, como decimos nosotros en Es Dinámico, tener que pensar digitalmente. Es decir, vamos a recibir todas nuestras facturas digital. Entonces, por ejemplo, ¿usted cómo va a hacer cuando, si son las 8,000 más grandes, significa que el 60-70% de las facturas que usted recibe van a venir de esas empresas? ¿Y cómo las va a archivar? ¿Cómo las va a recibir? Necesariamente tiene que tener un correo electrónico. Necesariamente tiene que tener al menos un correo electrónico. Y de las cifras que tenemos actualmente en el país, del universo de ecuatorianos activamente, económicamente hablando, ¿en qué porcentaje tienen correo electrónico, por ejemplo? Esa es una buena pregunta. Yo calcularía que alrededor de un 80%, no tengo el dato exacto, pero yo creería que un 80%, más menos, ¿no? Más o menos, sí. Digamos que si son adultos mayores ya es bien complicado que tengan correo electrónico, ¿no? Y si tienen, porque bueno, pues yo tengo mi mamá que ya tiene, es adulta mayor, no la revisa nunca, entonces enviarle un mail a mi mami es como no enviarle. Lógico, es casi imposible que lo revise. ¿Qué hacemos con esa gente entonces? ¿Quedarán al margen del sistema económico? Claro, o sea, tienen que, lo que hacen generalmente, ya hablando un poquito en mi caso, por ejemplo, mi mami lo que hace es asesorarse de los hijos, ¿no? Todos los hijos les damos una mano para que ella pues pueda seguir activa de alguna manera, porque si no prácticamente es bastante cruel, ¿no? Se quedan fuera y pues no tienen forma de interactuar con el mundo, digamos, ¿no? Claro, muerte tecnológica podríamos llamarlo. Muerte tecnológica, sí, es un buen término, ¿no? Sí. Claro, y son bastantes los ecuatorianos que, incluidos los jóvenes, todavía no manejan de la tercera edad, por decirlo de alguna forma. Hablamos de que somos un buen porcentaje. Somos, me incluye ya, porque vamos para ese camino. Pero de todas formas, ¿cuál sería la recomendación? La recomendación es, primero, dejarse asesorar. Bueno, en el caso de las empresas, dejarse asesorar de empresas expertas en factura electrónica, que les permitan hacer esta transición de manera ordenada. Las empresas que estamos en el mercado, por ejemplo, hablando por Es Dinámico, damos una asesoría integral. Es decir, no solo implementamos la factura electrónica, sino nos preocupamos de que esta implementación sea difundida con sus clientes y sus recursos internos para que sea exitosa. Y además conocemos ya las metodologías para poder entregar esas facturas a sus clientes. Desde el lado del consumidor, pues comenzar a culturizarse y aprender rápidamente cómo van a recibir las facturas desde ya, ¿no? Muy pronto, cómo van a comenzar a interactuar con esta tecnología para que pues no les coja de sorpresa. ¿Es importante campañas también que vengan desde el gobierno? El SRI ha hecho campañas. La campaña principal creo que inició en abril o mayo, entonces sí ha estado haciendo este tipo de campañas, pero generalmente la mayor cantidad de la comunicación ha estado en la empresa privada, ¿no? Que avisa a sus clientes, porque la empresa, como le interesa vender, pues no puede esperar que su cliente no reciba su factura y por lo tanto no le pague. ¿Redes sociales? Sí, todos los mecanismos de comunicación que se tienen, ¿no? Redes sociales, electrónicas, email, tradicionales como radio, televisión. Hay algunas empresas, por ejemplo, que van a iniciar campañas, algunas ya han iniciado inclusive por televisión, bastante agresivas, en las que ya fomentan el uso de la factura electrónica. Entonces, digamos que de aquí hasta diciembre, pues sí va a haber mucho más actividad en los medios que va a permitir a la sociedad entender cómo funciona esto, ¿no? ¿El mecanismo efectivo sería llegar a través de los medios de comunicación, el más eficaz? Sí, con los medios se puede llegar a mucha gente más rápido, ¿no? ¿Qué tipo de medio, por ejemplo, el más eficaz? ¿Prensa, radio o televisión? Sí, los medios tradicionales, prensa, radio y televisión, digamos que yo los encasillaría ahí mismo, y también los medios digitales, como son redes sociales, que mencioné hace un momentito, que también ayudan bastante, ¿no? Redes sociales un poco más para los jóvenes, ¿no? Sí,
Los jóvenes ya son todo redes sociales. Claro, ahora es todo redes sociales los jóvenes. Y es de un buen universo del Ecuador, redes sociales jóvenes. Claro, es una cantidad. Ahora, el joven capaz no está acostumbrado mucho a recibir facturas todavía porque no tiene actividad económica. Pero digamos que sí es alguien al que hay que también... Hay que ir trabajando en esa línea. Exactamente. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias también. Gracias a Harmut Bock, experto en facturación electrónica, para estar a la par con la tecnología. 7 de la mañana en punto, tiempo del... Buenos días.